Buenos días, bienvenidos a una nueva entrega de ¿Qué quiere la gente? La última semana dejó tres números que leídos de manera aislada pueden parecer incluso contradictorios. Por un lado, el riesgo país cayó por debajo de los 500 puntos básicos, un umbral que Argentina no lograba perforar desde el 2018. Por otro lado, el índice de confianza en el gobierno retrocedió 2,1% en la última medición y en paralelo un informe sectorial de la consultora Equilibra mostró que desde el inicio de la gestión actual solo 19 de 55 sectores de la economía registraron crecimiento. No son cifras menores, tampoco son cifras anecdóticas. Cada una habla de un plano distinto, el financiero, el político y el productivo, pero que juntas nos ayudan a describir con bastante precisión el momento que atraviesa el gobierno y los dilemas que enfrenta hacia adelante. La propuesta de este episodio es ordenar estos datos, mirarlos por separados para entender qué está pasando en cada uno de los frentes y recién al final volver a conectarlos para pensar qué escenarios se abren en los próximos meses. Entonces, iniciemos con el riesgo país. El riesgo país es uno de esos conceptos que se volvió casi intuitivo para los argentinos. No porque sea, digamos, simple, sino porque nuestra historia económica nos obligó a aprenderlo. En términos formales, el riesgo país mide la sobretasa que debe pagar un Estado para endeudarse en comparación con un activo considerado libre de riesgo, que tradicionalmente se lo considera el bono del Tesoro de los Estados Unidos. El indicador más utilizado es el ENVI Plus, que es elaborado por el JP Morgan, y se expresa en puntos básicos. Para tener una referencia, 100 puntos básicos equivale a un punto porcentual adicional de tasa. 1000 puntos básicos a 10 puntos porcentuales adicionales de tasa. Pongamos un ejemplo histórico como para terminar de entender el concepto. Durante la crisis del 2001, en medio del colapso político, la salida de la convertibilidad y el default, el riesgo país superó los 6.000 puntos, un signo de desconfianza total. Durante buena parte de la última década osciló entre niveles muy altos, reflejando ya una desconfianza más estructural hacia la Argentina. Esta semana, Argentina logró perforar los 500 puntos y se ubicó en torno a los 480, 490, dependiendo de los días. Para los estándares argentinos recientes es un dato muy relevante, pero para los estándares regionales sigue siendo un dato muy elevado. Piensen que el promedio de América Latina es 290. Por ejemplo, Uruguay, Chile o Paraguay exhiben riesgo país que se mueven entre los 70 puntos básicos y los 120 puntos básicos. Entonces, cabe la pregunta de ¿por qué cayó ahora? Pero no hay una sola explicación, sino que se combinan varios factores. En primer lugar, el aumento de las reservas del Banco Central, que alcanzaron su nivel más alto desde el 2021. En segundo lugar, una mejora en la cotización de los bonos soberanos en dólares, favorecido por un pago de vencimientos importantes a inicios de enero. Y en tercer lugar, un contexto internacional que elevó el precio del oro y otros activos de refugio, que fortaleció el balance del Banco Central. ¿Por qué este dato es políticamente relevante? Bueno, porque el riesgo país no es solamente un termómetro financiero, es una condición para la política económica. A estos niveles, Argentina podría emitir deuda en dólares a tasas cercanas al 9% anual. Sigue siendo un precio caro a pagar por el préstamo, pero es un costo muy distinto al de escenarios previos, donde el acceso al crédito estaba directamente cerrado. Bien, pasemos al segundo número, que pertenece al plano político. El índice de confianza en el gobierno es un índice justamente elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella en base a, digamos, encuestas nacionales y se mide de manera continua desde diciembre del 2001. Esa continuidad, digamos, lo vuelve especialmente valioso para comparar gobiernos en momentos similares de su mandato. Javier Milei presenta un perfil muy particular dentro de esta serie. Como la mayoría de los presidentes, él inició su gestión con niveles de aprobación muy elevados, pero a diferencia de los demás, logró sostener, digamos, una estabilidad relativa en ese indicador durante sus primeros años, ubicándose hoy por encima de Mauricio Macri y de Alberto Fernández a igual altura temporal, digamos. Dicho esto, el índice, la última medición, cayó 2,1%. No es un quiebre abrupto, pero sí es una señal que conviene empezar a observar con atención. Cuando uno descompone el índice, aparece un dato que es clave, digamos.
El respaldo del gobierno hoy está sostenido básicamente por dos dimensiones de ese índice, que son la capacidad y la honestidad. Es decir, una parte relevante de la sociedad sigue percibiendo que el gobierno sabe lo que está haciendo y actúa sin corrupción. También se observan, digamos, patrones claros en la distribución de este apoyo, como por ejemplo que el respaldo es mayor en el interior del país que en el área metropolitana de Buenos Aires, que es más fuerte en jóvenes y que progresivamente se ha ido concentrando más en sectores medios y altos. En paralelo, algunos apoyos iniciales que provenían de sectores de menor nivel educativo comenzaron a diluirse. Este corrimiento, digamos, es relevante porque anticipa un fenómeno, digamos, que puede ser un poquito conocido, pero que es que la base electoral del gobierno se empieza a parecer más a la base electoral de Cambiemos en el 2015 y en el 2019, tanto en términos sociales como en algún aspecto en términos territoriales. Y por último, digamos, hablemos del indicador productivo, que nos remite a la economía real. Es un informe, digamos, que sale de la consultora Equilibra, que analiza la evolución de la economía dividiéndola en 55 sectores productivos y la mide desde el 2024 hasta la actualidad. El resultado agregado es que hay un estancamiento en la actividad económica, pero el promedio nos está escondiendo ciertas dinámicas heterogéneas. Por ejemplo, de los 55 sectores analizados, solo 19 registraron crecimiento. Entre los que crecieron se destacan la energía, el agro y la economía del conocimiento. Los otros 36 sectores muestran caídas con un peso significativo en la industria manufacturera, el comercio y el turismo. El dato más sensible aparece cuando se observa los sectores transables. De los 26 sectores productores de bienes comerciales internacionalmente, 20 se contrajeron y 16 perdieron participación frente a productos importados. Esto no es un detalle técnico, porque lo que nos interesa es que la industria manufacturera es históricamente uno de los principales absorbentes de empleo formal de baja y media calificación. Que estos sectores pierdan participación implica un impacto sobre el mercado de trabajo y ahora vamos a ver, digamos, que esto puede complicar y afectar a los políticos. Entonces, ¿qué patrones aparecen en simultáneo jugando ahora? Bueno, por un lado, la Argentina empieza a consolidarse con un perfil exportador más diverso: alimentos, energía, recursos naturales. Por otro lado, la industria local enfrenta crecientes dificultades para competir, especialmente en un contexto de apertura comercial y tipo de cambio apreciado. Entonces, vayamos al nudo, digamos, analítico. Mezclemos estos tres números para entender la realidad. ¿Cómo los conectamos? O sea, preguntémonos, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué nos están diciendo en conjunto? Bueno, lo que nos dice es que el programa económico del gobierno se está apoyando en un ancla clara: el equilibrio fiscal como condición para una inflación descendente. La reducción del financiamiento monetario permitió una caída significativa en la inflación, aunque en los últimos meses este proceso se desaceleró y se estabilizó por encima del 2% mensual. Desde el punto de vista político, la estrategia fue eficaz. La inflación dejó de ser el principal problema percibido por la sociedad y eso se refleja en la evaluación de la capacidad del gobierno. Pero aparece aquí una dinámica recurrente y es la paradoja de los gobiernos exitosos. Cuando un problema central comienza a resolverse, otros ganan visibilidad. En los últimos meses, la preocupación por el empleo empezó a disputarle el lugar como principal problema a la inflación. El gobierno, si piensa reelegir, necesita, digamos, sostener su apoyo político y entonces necesita crecimiento. Pero el gobierno pretende crecer sin expandir el gasto público o al menos sin financiar esa expansión con emisión o suba de impuestos. Y aquí el riesgo país se vuelve clave. Financiar el crecimiento sin romper el ancla fiscal exige acceso al crédito internacional a tasas razonables. Al mismo tiempo, la apertura comercial ayuda a sostener la desinflación, pero tensiona en el cortísimo plazo los sectores que más empleo generan. Entonces, el dilema del gobierno no es ideológico, es temporal. La apertura ayuda a bajar los precios y sostener la desinflación, pero afecta a los sectores industriales que más empleo pueden generar en el corto plazo. El beneficio es macroeconómico, el costo puede ser social y político y se paga en el corto plazo, digamos. Una mayor flotación cambiaria podría mejorar la competitividad,
pero introduce cierta volatilidad y puede llegar a generar ciertas presiones sobre el salario real. E incluso si la economía crece, parte de ese crecimiento podría filtrarse a importaciones antes de traducirse en empleo. De este modo, bajar el riesgo país no es un objetivo abstracto desde lo financiero, es una condición política. Sin financiamiento accesible no hay crecimiento sostenido y sin crecimiento el apoyo político se erosiona. Entonces, déjenme que les cuente un poquito de una historia que ocurrió en los 90 para que saquemos algunos aprendizajes, digamos. A mediados de los años 90, la Argentina parecía también haber alcanzado cierta estabilidad. La inflación estaba controlada, el acceso al crédito internacional se había normalizado y el riesgo país había caído respecto a los años de la hiperinflación. Ese equilibrio descansaba en una condición central, la continuidad del financiamiento externo. Entre 1991 y 1994 el crecimiento fue intenso, pero dependiente de este ingreso de capitales y de créditos, que sin embargo se dio a gran escala. En diciembre de 1994, México sufrió una crisis, digamos, que cambió abruptamente las expectativas. Esta crisis se la denominó crisis del tequila, justamente porque originó en México. No fue un shock comercial, ni un shock fiscal argentino, sino un fenómeno financiero. Fue el retiro súbito de capitales por temor al contagio. En 1995 se produjo un ajuste muy rápido, digamos, y costoso, sin la posibilidad de devaluar, y la corrección se produjo vía recesión, caída del producto y destrucción del empleo. La estabilidad se sostuvo, pero el costo social fue elevado, y ahí puede haber unos primeros inicios de la crisis del 2001. El tequila, digamos, no anticipa una crisis hoy, pero recuerda algo clave. La estabilidad financiera puede convivir con fragilidad en la economía real. Ayer como hoy, el dilema no es solo económico, sino que también es político. Los tres números de la semana no se contradicen entre sí. Describen, digamos, un problema desde distintos ángulos. El gobierno enfrenta una carrera contra el tiempo. Bajar el riesgo país, sostener la desinflación, reactivar la economía y generar empleo antes de que el desgaste político avance. No hay soluciones simples ni atajos. Y la pregunta es, ¿el calendario económico y el calendario político lograrán alinearse? Bien, eso es todo por hoy, muchachos. Muchas gracias por escuchar, por haber llegado hasta el final. Como verán, de nuevo, incumplí parcialmente mi promesa de mostrarle buenos fondos, básicamente porque esta semana en la ciudad de Nueva York la temperatura osciló entre -5 y -10 grados, lo cual en mi intento de grabar en el exterior me congelé un poquito y bueno, se me perdían los números, no podía hablar muy bien, así que dije, bueno, vamos a grabarlo esta vez adentro de nuevo. Estoy acá desde mi habitación, digamos un poquito este fondo, pero prometo que cuando mejore el clima voy a cumplir con mi palabra. Si les gustó, no olviden compartirlo, suscribirse, que venimos creciendo bastante y me gustaría que sigamos creciendo como comunidad. Nos vemos el próximo domingo. Chau, chau.